El 6 de junio de 1944, el desembarco de Normandía. 25 de agosto de 1944, la liberación de París. ¿Qué pasó durante esos 3 meses? Fueron 3 meses de combates. Intensos combates entre los aliados y el ejército del Tercer Reich. En 1944 esto era un infierno. Los civiles se encontraron en medio de los combates. Las ciudades fueron arrasadas y la población quedó atrapada. Fue la batalla de Normandía. Había humo por todas partes y caía yeso por todas partes. Fue el apocalipsis. Los alemanes esperaban que el desembarco ocurriera en el norte de Francia, cerca de la costa inglesa, pero fue aquí, en las extensas playas de Normandía, donde los aliados desembarcaron el 6 de junio de 1944 bajo un diluvio de artillería y fuego. Para los normandos, e incluso para los franceses en general, los bombardeos fueron algo con lo que se familiarizaron desde muy pronto, y en 1944, las principales zonas bombardeadas por los aliados mediante la famosa estrategia del bombardeo en alfombra fueron las ciudades de Normandía, Caen, Lisieux y Saint-Lô. El objetivo era impedir que los alemanes las atravesaran rápidamente. Para que el desembarco tuviera éxito, debían llegar a las playas del desembarco la menor cantidad posible de refuerzos militares alemanes. ¿Qué se les ocurrió a los aliados? Se les ocurrió lo que llamaron los roadblocks. Bloquear las carreteras. ¿Bloquearlas? ¿Cómo? Bombardearon deliberadamente las ciudades más pequeñas, Falaise, Coutances, Flers, Argenton, todas esas ciudades para convertirlas en un campo de ruinas, como pueden ver justo detrás. El 6 de junio hubo casi tantas víctimas en las playas de Normandía, soldados aliados, como civiles en las ciudades normandas. La cifra ronda las 3.000 víctimas, lo que demuestra que, más allá de las playas, las ciudades de Normandía fueron bombardeadas y devastadas, y esto tuvo un impacto considerable en la historia del desembarco. Mireille Goudier solo tenía 5 años en el verano de 1944. Michel tenía 11 o 12 años, Gérard tenía 9, 10, con sus pantaloncitos cortos, y acá estoy yo con mi coleta. Ella y su familia vivían en Condé-sur-Noireau, a 80 kilómetros de las playas del desembarco, y recuerda muy bien la noche del 6 de junio. Eran alrededor de las 8 de la noche cuando nos bombardearon. Estábamos en la cocina, íbamos a comer y entonces se desató el apocalipsis. De repente había ruido, gritos, había humo por todas partes. Y entonces terminé debajo de la mesa de la cocina con Gérard, que me protegía con su cuerpo. Y Michel estaba al final de la mesa, se estaba comiendo su huevo cocido. Y caía yeso. Tuvimos suerte porque la noche del 6 de junio, familias enteras quedaron diezmadas a nuestro alrededor. Padres, hijos, niños en brazos, madres. Era espantoso. Durante varias semanas, la familia de Mireille encontró refugio en la casa de unos granjeros de Condé, que estaba en ruinas. Un día decidieron marcharse. Yo estaba en el cochecito con la capota abajo porque me daban miedo los aviones. Mi abuela tenía entonces casi 70 años y también estaban mis padres y mis 2 hermanos. Tomamos la carretera y llegamos cerca de Cés. Mamá no quería que nos uniéramos a ningún grupo porque decía que era demasiado peligroso, que los grupos les disparaban. Pero tenía unos calzones blancos y cada vez que había aviones, mamá los agitaba. Durante el verano de 1944, entre 150.000 y 200.000 civiles se vieron obligados a abandonar sus hogares. Un doloroso calvario documentado en el Memorial de Falaise.
La avalancha de refugiados no cesaba de crecer. ¿Y hacia dónde se dirigían? Al sur. Todos llegaban en un momento determinado al departamento de Orne. Y las autoridades dijeron, basta, no podemos más. No podían absorber la avalancha de gente. Personas que a veces llevaban una semana caminando, sin comer ni beber nada. Se les decía que continuaran. Y todo esto bajo la amenaza de los combates, de los aviones, de los disparos alemanes. À Caen, impossible de dénombrer les morts. La population fuit épouvantée. Sur 60 000 habitants, 7 000 vivent encore dans les ruines. Les autres, comme aujourd'hui tant de Français, connaissent un nouvel exode. Et voici Lisieux, après 22 minutes de bombardement. Un paysage lunaire, un paysage rappelant les ruines de Pompéi. La ville n'est plus qu'un nom géographique. Cette bataille de Normandie. La batalla de Normandía fue mucho más dura de lo que se habían imaginado, y al enfrentarse a una defensa alemana mucho más fuerte de lo que habían previsto, los combates fueron mucho más largos. Si tomamos el ejemplo de Caen, a 15 kilómetros de las playas del desembarco, su liberación se había previsto para la noche del 6 de junio, y de hecho la primera parte de Caen, la parte al occidente del río, no fue liberada sino hasta el 9 de julio, y la parte oriental el 19 de julio, un mes y medio después. Los soldados alemanes lucharon codo a codo, conscientes de que el futuro del Tercer Reich dependía de su capacidad para defender el frente. Pero en agosto de 1944, tras 2 meses de intensos combates, los aliados lograron rodearlos en lo que se conoce como la Bolsa de Falaise. Como al final de cualquier tragedia, todos los actores se reunieron en el escenario y en efecto aquí se encontraron todos los actores principales de esta batalla. Los franceses de la segunda división blindada estaban presentes, los estadounidenses con 2 divisiones, en la línea de cresta en el horizonte estaban los británicos y por último a la derecha las tropas canadienses con los polacos que venían aquí, a la colina donde se erige el monumento conmemorativo de Montormel, a obstaculizar el paso. 150.000 soldados aliados rodearon a 100.000 alemanes que intentaban escapar. Y en el medio, los civiles estaban atrapados. Por un golpe de mala suerte, el municipio de Tron, ubicado en medio de la Bolsa de Falaise, había sido elegido para ser el centro de reunión de la población civil de Calvados, que debía ser evacuada hacia el sur del departamento de Orne, e incluso hacia los departamentos más al sur. A veces los alemanes obligaban a los civiles a abandonar zonas de combate porque no querían que hubiera civiles mientras combatían. En otras, por el contrario, los alemanes obligaron a los civiles a quedarse donde estaban. Incluso llegaron a reclutar mujeres para que cocinaran y lavaran la ropa. Incluso he encontrado ejemplos de civiles reclutados regularmente para convertirse en sepultureros. Del 19 al 21 de agosto de 1944, los alemanes fueron bombardeados por la artillería de los aliados. Y para salir de la Bolsa de Falaise, tuvieron que atravesar un cuello de botella que no tardó en recibir el apodo del Corredor de la Muerte. Hoy, cuando lo vemos así, se ve idílico, pero en 1944 esto era un infierno. La infantería alemana utilizaba la pasarela donde estoy ahora, mientras los vehículos se precipitaban a través del río Div. El contacto era tan estrecho que hubo combates cuerpo a cuerpo, en su mayoría con los polacos, que luchaban con bayonetas, pero también con piedras, porque no tenían nada más y tenían que hacer retroceder a las unidades alemanas. En el bando aliado, 2.000 muertos y heridos, principalmente soldados polacos. En el bando alemán, 10.000 muertos y más de 40.000 prisioneros. La matanza del Corredor de la Muerte marcó el final de la batalla de Normandía.
Cuando la batalla terminó aquí, el 21 de agosto, habían pasado 77 días desde que los aliados habían desembarcado en Normandía y estamos a unos 60 kilómetros de la costa. El 25 de agosto, París fue liberada. El 3 de septiembre, Bruselas fue liberada. Una vez que las unidades alemanas fueron derrotadas aquí en Normandía y en particular en la bolsa de Falaise, se vieron obligadas a retirarse hacia las fronteras del Reich y 3/4 partes de Francia fueron liberadas. Francia fue liberada pronto, pero en esta batalla, Normandía perdió 20.000 civiles y un patrimonio considerable. En los reportes de los regimientos de las tropas encontramos reportes británicos y canadienses donde decían: ¡qué extraño! Nos dijeron que íbamos a ser recibidos con los brazos abiertos porque vamos a liberar a los franceses, pero los normandos parecen ser un poco toscos, un poco malhumorados. Pues sí, si miran alrededor van a entender que a lo mejor no íbamos a estar todo el día saltando de alegría y abrazándonos. El 18 o 19 de agosto llegamos de nuevo a Condé, pero ya no teníamos casa, no teníamos nada. Entonces la empleada del párroco de la iglesia nos recibió en su casa. Para mí, que era una niña, ellos nos habían salvado, pero mi padre no soportaba a los ingleses en absoluto, y no era el único de su generación, porque fueron ellos los que nos bombardearon. Incluso ahora, y ya han pasado 80 años, si escucho un avión tengo que obligarme a no ir a verlo. El miedo a los aviones me dejó marcado. Recuerdos dolorosos que nos hacen pensar en el alto precio de la paz y la libertad.